Hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Barca Podcast. Gracias por estar aquí, gracias por abrir el enlace que te llegó y gracias por una vez más estar interesado en este espacio que realmente no es solo mío, sino también es un espacio tuyo, porque sé que nos acompañas cada que subimos un episodio. Y hoy me siento muy contento y emocionado, no solo por el tema que vamos a tratar, sino porque tengo un gran amigo conmigo que va a ser especialista en este tema, yo lo sé. Bienvenido, Abraham, ¿cómo estás? Dios te bendiga, César. Pues ya me comprometiste. Pues dentro de lo que cabe, aquí andamos un poquito enfermitos, pero pues aquí andamos ahí dándole con todo. Traemos un poco aquí una molestia en la garganta, pero pues para la gloria y honra de Dios, esperemos que sea de bendición para todos aquellos que nos escuchen el tema del que vamos a hablar. No soy un especialista, como César dice, pero pues vamos a hacer la lucha de indagar en el tema lo más posible para poder concatenar cosas interesantes. Mi amigo anda un poquito malito de la garganta, vamos a orar por él. Pero en esta hora. No, como el del video. No, eso va a quedar en el video, lo vas a sí, recortar. va a quedar, no, ahí va a quedar. ¿En serio? Amigos, hoy quiero decirte, así como cada episodio te lo digo, yo sé que este tema es de interés, así que si tú tienes la oportunidad de enviárselo a alguien que sabes que le va a servir el material que hoy vamos a hablar, si sabes que, o al final del video, no sabes que los videos estos no duran mucho, al final tienes alguien a quien se lo puedes enviar comentando el video, suscribiéndote a la página, dándole like. Nos ayuda mucho para que este material o este video pueda llegar a más personas, para que más personas puedan mirarlo y puedan ser bendecidas. Amén. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Y como ya leíste ahí en la descripción, en el título, se llama Restauración Divina contra Restauración Humana. Y es que son dos cosas completamente distintas, diferentes, ¿no? Totalmente. Cuando la mano de Dios está restaurando a una persona, a cuando el ser humano es quien está restaurando a una persona. Así es. ¿Te ha tocado mirar? O a veces no solo nos toca mirar, sino nos toca ser parte de eso, ¿no? Porque creo que no estamos... Todos los días fallamos. Sin embargo, hay unas fallas más grandes que otras. Y en algún momento de mi vida me tropecé muy feo. Claro. Me tropecé tan feo que gracias a Dios por las personas que puso en aquel momento, estoy hablando de hace 12 años o 13 años, gracias a Dios por esas personas que Dios puso en ese momento para restaurar mi vida, que fueron de muchísima bendición. Y puedo decir que hay de todo, ¿no? Hay de todo cuando te toca venir, por ejemplo, en mi caso, de una vida de drogas, por ejemplo, después de haber conocido ya, crecí en una cristiana, pero me gustó el cotorreo. Algunos Okay. le llaman vacaciones, me di unas vacaciones de 5 años. Creo que lo peor de lo que he vivido, pero gracias a Dios porque miré la mano de Dios trabajando en mi restauración a través de algunas personas, a como miré la mano del hombre trabajando en mi contra, porque a veces al hombre no le gusta que los caídos se levanten. No sé si te ha tocado mirar. Sí me ha tocado, claro que me ha tocado y sobre todo, bueno, no quisiera indagar mucho en el tema referente a eclesiástico, ¿no? Dentro de la iglesia, de lo que suscita dentro de la iglesia en este mover, porque cuando una persona se levanta, en este caso que tú venías de ese proceso tan difícil, y hay una frase bien que todo el mundo dice afuera, no, todos los cristianos son ex drogadictos. Sí. Pareciera que, pues aquí está la prueba, aquí también, porque Sí, es cierto. también pasamos por esas vacaciones. Ah, sí, También pero pasamos, también Sí, también le dimos recio a la vida, pero pues después hablamos referente no, a ese pues tema. que diga de una vez. No, ahorita en este espacio no creo. Mi papá lo va a ver. No, ya saben ellos. Pero en ese sentido, tanto como hay personas que ahorita hablabas de la restauración divina y de la restauración del hombre, por ejemplo, si hablamos de una cierta restauración que involucre al ser humano, pues tenemos ciertas ayudas, ¿no? Que tenemos que psiquiatras, tenemos psicólogos, tenemos ciertas ayudas, pero por ejemplo, lo que es los psiquiatras y la psicología, el término psíquica de ahí viene, ¿no? Porque solamente puede indagar hasta tu mente, pero solamente hay un poder divino que puede ir mucho más allá de ello, que puede penetrar tu alma
Y lo vemos en el libro de Isaías, cuando Isaías dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar sanidad a los quebrantados del alma. Y cuando Jesús después cita este versículo bíblico, él dice para vendar a los quebrantados de corazón. Sí, sí. Entonces, cuando tú vas al original en el griego, en el hebreo, perdón, la palabra que utilizó Isaías se puede traducir de tres formas, que es vendar, consolar y sanar. Dice la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses, dice, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de Cristo Jesús. Ok, recordemos que somos un cuerpo tripartito, así como Dios lo es, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay una razón por la cual Pablo te manda a que guardes esa parte de tu alma también. Pero vemos a Jesús utilizando ese término en algo que tú citaste la vez pasada que platicábamos, que a Jesús lo que más le interesa es la sanidad del alma de las personas, sí, antes que una sanidad en el cuerpo de ellas. Entonces, retomando un poco el tema de lo que mencionabas, de que si me toca a ver o no, es como todo, ¿no? En este mundo hay celo, a veces hay gente que está esperando a ver tu caída, hay personas que están esperando. Y no solamente personas, si nos vamos a lo espiritual, hay demonios que están esperando a ver tu caída, César. Sí. Te levantaste, pero también hay demonios que están apostando por verte caer. Y hay un celo espiritual. A veces hay personas a las que le incomoda que tú te levantes. Hay personas que tienen miedo a lo mejor que tú las sustituyas si traes un ministerio más grande que ellos. Por una u otra cosa, hay personas que siempre interfieren en tu restauración porque saben perfectamente que hay algo grande dentro de ti. Y si nos vamos a ese tema, sí me ha llegado, me ha tocado verlo, ¿no? Creo que uno de los mayores, si quieres aléjate un poco más el micrófono. Ok. Creo que uno de los mayores ejemplos que podemos, no está aquí en el escrito, pero de los mayores ejemplos que puedo recordar yo del problema ese, de cuando miras que hay alguien que está amenazando tu posición. Ok. Es como el rey Saúl cuando sabía que la presencia de Dios ya no estaba en él. Por consecuencia de que la presencia de Dios ya no estaba en él, porque el profeta ya se lo había dicho, que Dios lo iba a abandonar. Ok. Su misma presencia. Ahora él sabía que esa presencia misma iba a levantar a otro. Así es. Y él estaba mirando las cualidades que tenía David, cómo era un gran soldado, cómo era un gran adorador, cómo era un hombre que la gente lo estaba empezando a seguir, de modo de que lo coreaban y dicen, David, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces creció el celo y creció como esa amenaza de decir, este es el que sigue. Entonces él siempre queriendo, le aventaba sus lanzas, queriendo matarlo, persiguiéndolo, dándole promesas y no cumpliéndole sus promesas, sino de lo contrario buscando cómo acabar con él, porque se estaba levantando como... Era evidente que había una gracia y una presencia en David. Entonces a veces siento que el hombre o el ser humano está mirando como que, ok, me interesa que estés bien, me interesa que estés cerca de Dios, que hagas las cosas de manera correcta, pero no me interesa o no quiero que te levantes más que yo. Okay. No pienso poner en riesgo mi posición, donde esté en juego mi posición, donde tú vengas a ocupar. Y creo que David entendía tanto que cuando tomó el reinado y vino Absalón y se lo quitó de manera mala, David no se aferró a la posición. Claro, David huyó al desierto y siempre se dirigió, como cuando le salió Itaí en el transcurso del camino, que le salió Itaí y le dijo, vete con el rey y sírvelo. Y David se estaba refiriendo al rey como Absalón, porque para David era muy importante aquella persona que estaba sentada en el trono. Entonces David mismo era como decir, ok, yo no estoy ahí, yo sé que Dios está con aquella persona que está sentada en el trono, entonces yo no quiero interferir. Creo que David en ese momento no se aferró a la posición y tampoco quería repetir la misma historia de Saúl. Por lo tanto, ahora le dirigía a la gente hacia Absalón. Sin embargo, sabemos que Dios
peleó por David, Dios le restituyó el reino. Entonces, pero a veces siento que es nuestra parte humana donde está la posición en qué queremos ser. ¿Queremos ser como un Saúl o queremos ser como un David? Dispuestos a pelear por una posición o dispuestos a que tú no te levantes por encima de mí. Ni siquiera, o sea, yo siempre tengo que estar por encima de ti, ¿me explico? Claro. Es como la mano del hombre, pues a eso es a lo que me vengo refiriendo. Pero, y también aquí hay algo muy interesante referente a la historia que acabas de contar. De lo mismo que mencionaba hace un momento, ¿no? Guardar nuestra alma de manera irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Sin tacha, sin falta. O sea, que no haya ninguna grieta, que no haya ninguna mancha, que no haya nada en esa parte almática que tenemos, que es donde guardamos nuestras emociones. Pero, ¿por qué si David pasó todo ese tiempo de persecución con Saúl? Mencionabas que Saúl lo atacaba, le lanzaba la lanza. ¿Recuerdas aquel momento en el que David se lo encuentra dormido en un lugar y simplemente le corta sus vestiduras y le dice, mira, tengo la prueba de que pude haberte matado y no lo hice? Pero eso me habla de un hombre que tenía su alma guardado. Y ahorita mencionaste, pudo haber hecho lo mismo con Absalom, sin embargo él entendió que él tenía que hacer lo contrario que Saúl hacía con él. Pero porque él guardó su alma de ello, vemos a un hombre que la Biblia lo describe como que era considerado amigo de Dios. Pero ahorita que hablaste de caer, vemos una parte de la Biblia donde David, todos conocemos lo que David hizo. El pecado donde David cayó. Pero ¿en qué momento entró? No sé si lo podamos a lo mejor llegar a alguna conclusión. ¿En qué momento llega la restauración divina a la vida de David después del pecado que él comete? Creo yo que parte de su restauración está cuando el profeta viene y lo confronta de manera sabia, pero a la misma vez cuando lo confronta de manera, David, este eres tú, okay. y le da el recorrido y lo lleva hasta aceptar y decir, tú eres el que cometió ese pecado. Cuando David abre los ojos de que su pecado no quedó cubierto, sino que ahora está descubierto delante de Dios. Creo que lo que Dios le manda decir a través del profeta es fundamental para su restauración y es, no te preocupes, el perdón ya está anticipado. Dios te perdonó, pero las consecuencias vienen. Claro, sí, porque todo pecado trae una consecuencia, una acción siempre va a traer una reacción. Pero yo miro de parte, en esta historia, miro que, bueno, y en todas las de la Biblia, Dios es experto en restaurarte trayendo un choque emocional a tu vida muy fuerte, ¿sabes? Okay. En este caso, David, no sé si recuerdas que estuvo ayunando para que no muriera su hijo, que es el hijo de pecado. Buenísimo, y David estuvo ayunando por él hasta que de repente entran los profetas y él entiende, el niño acaba de morir, dice. Él entendió. Sí. Y sabes qué increíble es eso que tú mencionas, porque sí es cierto. Tienes razón, fue parte de su restauración porque lo malo, pues sé que ahorita tal vez no lo entiendes en plenitud lo que es claro, un hijo, ¿no? Tengo 3 hijos y cuando un hijo, Dios guarde, ¿va? No he tenido una situación así, pero recuerdo alguna vez que mi hija fue encamada porque le dio un ataque epiléptico, gracias a Dios nada más fue uno. Mirar a tu hija encamada, eso te parte el corazón. Ahora, David ya sabía que su hijo se iba a morir. El profeta le dijo. Sin embargo, David se aferró a pesar de que ya sabía lo que Dios había dicho. Ahora, hay cosas que Dios se detiene, pero hay otras donde no se detiene. Así es. Entonces ahí Dios no se detuvo y cumplió lo que dijo de que el niño no viviría. Sin embargo, le sirvió a David, como dices tú, que es buenísimo, no lo había tomado en cuenta. David se metió en la presencia de Dios en ayuno y oración, adorar a Dios. Y al final, correcto, fue parte de su restauración. Es un choque emocional, totalmente. No sé, por ejemplo, te contar un testimonio de una persona. De un vato ex drogadicto. Es una historia bien chusca, ¿no? Se le confronta a una persona de la iglesia y al confrontarlo está el pastor, está una persona ahí y está la persona que se está siendo confrontada.
y se le está siendo confrontado en ese momento porque esta persona había caído en adulterio. Okay. Pero resulta que se descubre que había como 4 o 5 mujeres más con las que él había caído en adulterio, él estando casado. Wow. Entonces cuando se le confronta, esta persona empieza a llorar. No sé si te ha tocado platicar con una persona cuando está en la posición de víctima, que tú le empiezas a aconsejar y al final casi terminas pidiéndole perdón porque pareciera que tú le estás haciendo daño al darle un consejo. Pero es como una defensa. Pero es la persona que su parte almática está rota, ¿no? Sí. Y aun cuando tú lo que estás haciendo es aconsejarla por su bien, esa persona te saca como una autodefensa, ¿no? Donde se protege de esa manera. Entonces esta persona empieza a llorar y esta persona dice: es que esas mujeres me sedujeron porque traían un espíritu de que sabe. Entonces, toda la iglesia pídele perdón. Entonces, es algo curioso, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Me puedes preguntar tú, después de haber esta persona de ser descubierto, que salió a la luz su pecado, ¿cambió? No cambió. Siguió manchándose. Siguió en ese pecado. Pero yo sí he visto muchas veces cómo Dios trae choques emocionales a la vida de muchas personas para que puedan comprender que necesitan una restauración en su vida. Conozco muchas personas que durante muchos años han ido a la iglesia y se les dificulta dejar el cigarro, hasta que de repente llega un examen médico a tu vida que te dice: mira, tienes cáncer pulmonar porque no dejas el cigarro. Pero a veces necesitamos un aguijón como Pablo que nos mantenga cerca de la gloria de Dios, constantemente buscando su presencia. Veo un hombre, por ejemplo, me decías tú no tienes hijos, no entiendo a lo mejor ese sentimiento como tal del amor a un hijo como Dios, y tal vez como los que tienen el privilegio, el legado más grande del ser humano sobre la tierra es el tener un hijo. Pero veo a un hombre como Elías, que dice la palabra de Dios que este hombre era sujeto a pasiones como todos nosotros. Era un hombre que curiosamente en su mayor virtud, que la Biblia lo describe como un hombre valiente, después lo miro encerrado en una cueva porque tiene miedo de sí. que van a atentar contra su vida. Sí. Y de repente tiene una conversación con Dios. Sí. Tiene una conversación con Dios donde Dios le pregunta: Elías, ¿qué estás haciendo en este lugar? Y Elías le dice: Señor, es que mira, aquella mujer dijo esto y mataron a todos tus profetas y solamente yo quedé. Y Dios le vuelve a preguntar: oye, yo no te pregunté por qué estás aquí, te estoy preguntando qué haces aquí. Claro. Y Elías vuelve a responder: Señor, quítame la vida porque no soy el papel de víctima. ¿Sí? Sí. O sea, veo a un Elías que incluso se está victimizando en este momento. Pero ¿qué está pasando? Dios está trayendo una restauración a esa parte de su alma que ha sido quebrantada. Entonces, muchas veces hablábamos de que queremos ver un choque emocional en la vida para que traiga una restauración. Pero también a veces no solamente Dios trae un choque emocional a tu vida para una restauración divina. Vemos que ocurre en ese momento un terremoto, pero la Biblia dice que Dios no estaba en ese terremoto. Ajá. Y dice después que cayó fuego del cielo, pero Dios no había hecho descender ese fuego del cielo. Entonces yo creo que Dios le estaba probando a Elías que su poder era tan grande que él podía hacer todas esas cosas. Pero después te menciona la Biblia que viene un silbido apacible que llega a su alma, y es cuando Elías, Dios le dice: hey, camina porque aún hay mucho camino que recorrer. Sí, buenísimo. Aún hay mucho camino que avanzar. Buenísimo. Aún tienes mucho camino por delante, y llega una restauración a su vida con un silbido apacible. Pero antes de esa restauración a su vida, también quiero concatenarlo con la historia de David. ¿Qué pasó para tener una restauración en la vida? Y yo se lo digo a las personas: aquellos que no han logrado sanar su alma es porque aún no han conocido el Espíritu de Dios. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú conoces al Espíritu de Dios, tienes una conversación con Dios como la tuvo Elías en ese momento que estaba en la cueva, tuvo esa conversación con Dios. David estaba en ayuno, estaba en contacto y en oración con la presencia de Dios. Veo a
a tres hombres que estaban luchando. No sé si recuerdes la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, sí, sí. También tienen una conversación en ese momento Ajá. con Dios y llega la presencia de Dios a su vida. Entonces, eh, Pedro, yo creo que una de las personas que tienen un choque emocional también muy fuerte es Pedro. Y a Pedro le pasó de todo, ¿eh? Porque Pedro, primero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no pones tu mirada en los reinos de los Qué fuerte, cielos. ¿no? Después Pedro niega a Jesús y vemos a un Pedro que constantemente está teniendo choques emocionales y choques emocionales y choques emocionales. ¿Pero por qué? Muchas personas se pueden preguntar, ¿por qué me pasa todo? Y ¿por qué soy el mejor guerrero de Dios que constantemente tengo pruebas? Pero a Pedro se le dio las llaves del reino. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que entre mayor es el choque emocional que está habiendo en tu vida, entre mayor son las pruebas que Dios está teniendo para tu vida para traer esa restauración divina. Quiere decir que detrás de pruebas grandes y de choques emocionales de ese tamaño también son las bendiciones y Bien. las llaves que Dios tiene del reino de los Correcto. cielos para tu vida. Correcto. Bien. Entonces, hablando de específicamente el tema de lo que quieres indagar entre la restauración del ser humano y de la restauración de Dios, creo que el ser humano siempre va a tener un límite el cual Dios no lo tiene. Si vemos la omnisciencia de Dios, que la omnisciencia es que Dios todo lo sabe, y vemos la omnipotencia de Dios, que Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Este es el Dios todopoderoso. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra. Cuando Génesis cita esta palabra de que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra, en el hebreo lo que se usa la palabra es un término que dice yatzar. Este término, César, emula a la figura de un alfarero. Okay. ¿Qué quiere decir? Que recuerda que el alfarero es aquel que moldea una figura de barro que está toda desfigurada, y la convierte en una figura perfecta de lo que pretenda hacer el alfarero. Okay. Ya sea una olla de barro, a lo mejor puede ser una taza, no sé, pero lo que el alfarero siempre toma es algo que está desfigurado y lo convierte en una obra divina, se podría decir. Y ahí entra la restauración divina de parte de Dios, en esa emulación, en ver a la imagen de Dios como el alfarero que moldea y que es el restaurador divino por excelencia. Buenísimo. Creo que vamos el cristiano siempre estamos buscando, creo, personas intachables que guíen nuestra vida. Ok. Y creo que se podría decir un pastor, un profeta, un líder. Sí. Hablando de todo, o sea, por ejemplo, si tú vas a buscar quién mentoree tu vida, tú tienes tu pastor, pero puedes tener algún mentor. Tú vas a buscar un mentor que sea intachable. Ok. Y sabes, a veces nosotros tenemos en una estima a cierta persona o ciertas personas y decimos, wow, qué increíble persona. Y cuando ya llegas y convives con esa persona, compañeros de trabajo, personas que admiras en el ámbito cristiano, donde como dices tú, algún profeta, algún amigo de la iglesia que es un gran músico, y empiezas a convivir con esa persona, y después de cierto tiempo de convivencia te das cuenta de su carácter, de sus formas, y ahí cambia la perspectiva mental que tenemos sobre esa persona. Entonces, es bien difícil para nosotros los cristianos encontrar una persona intachable cuando no... Y creo que nosotros equivocadamente vamos detrás de eso a veces. Porque no quiero decir solamente esas personas que lo hacen, no. Creo que nos equivocamos. En algún momento fuimos partícipe de ello. Nos equivocamos en buscar la perfección en esa persona porque no lo vamos a encontrar. Esa perfección no la vamos a encontrar. Esa persona está en un proceso, al igual que yo, al igual que tú, todos, de exacto, perfeccionamiento. Sin embargo, cuando tú y yo no hemos conocido verdaderamente la gracia de Cristo Jesús, vamos solamente a señalar a esa persona y a decir, no, la neta esa persona no. Entonces, creo que caemos en el error de hacerlo. Sí, yo
sí creo que a veces ponemos nuestra mirada en el hombre, que eso es lleva un alto riesgo, es muy peligroso. O sea, poner tu mirada en el pastor, porque tarde o temprano te va a fallar. Tarde o temprano va a ser algo que te va a decepcionar Claro. incluso. Pero la palabra de Dios, cuando la leemos constantemente, nos demanda y nos llama, nos invita, nos incita, nos promueve que nuestra mirada constantemente esté viendo hacia Dios. Sí. Porque el hombre, mm, vámonos a esta parte de la Biblia donde está Jesús con María, que están todos queriéndola apedrear. Ok, estos hombres todos sabían de la ley. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de la iglesia hay muchas personas que saben Biblia Sí. y te pueden señalar en el momento que tú caigas en pecado. Entonces, todos estos hombres sabían que esta mujer había caído en adulterio, pero Jesús sabía perfectamente lo que ellos estaban haciendo, porque la ley marcaba que se tenía que apedrear a ambos A ambos y solamente tenían a la y mujer. solamente tenían a la mujer. Sí. Entonces, constantemente vemos en la Biblia que las personas, los fariseos, estaban todo el tiempo calando a Jesús. A ver, si ahorita nos dice apedréala, lo podemos juzgar porque no está la otra persona. Sí. Entonces, a mí algo que me impresiona mucho de esta historia y lo he indagado mucho, he tratado de descubrirlo, qué es lo que Jesús escribió en ese momento en la tierra cuando estaba María ahí. Muchos dicen que escribió la gracia, muchos dicen que estaba haciendo un simbolismo, pero yo encontré un versículo bíblico donde dice la palabra de Dios: aquellos que se olviden de tu misericordia y de tu gracia serán escritos en el polvo. Wow. Y creo que Jesús estaba haciendo referencia a ese libro, Wow, buenísimo. diciéndole a todos ustedes están olvidando de la gracia y la misericordia y están siendo escritos sus nombres en el polvo. Y en ese momento como que ellos comprenden la referencia de lo que Jesús estaba haciendo y se Buenísimo, fueron. Pero entonces aquí vamos a lo mismo. No todos los hombres buscan una restauración en tu vida. Y si tú pones tu mirada en el hombre, ¿quién te garantiza a ti que de quien tú estás poniendo tu mirada, esa persona, el día que tú falles, va a buscar que tú te restaures? Así es. Va a ayudarte a restaurarte. Correcto. Entonces, siempre es muy importante a quién elegimos a nuestras personas a nuestro alrededor. Porque si aquel hombre paralítico no hubiera tenido esos amigos introvertidos que se subieron al techo y no hubieran tenido ese encuentro con Jesús, este Sí, hombre, sí, sí. no solamente su cuerpo no hubiera sido sanado, porque Jesús aparte le dijo, tus pecados te son perdonados. Cierto. Entonces, en ese momento es muy importante saber quiénes tienes a tu lado, pero el paralítico no confiaba en sus amigos para la sanidad de su cuerpo, la restauración. Él sabía que tenía que tener un encuentro con Jesús. Incluso sus amigos sabían que él tenía que ir con el maestro para tener la Sí. restauración. Entonces constantemente creo que la Biblia siempre nos dice, hey, ocupas una restauración de tu vida, necesitas al maestro. Así como aquel paralítico que está en el estanque de Bethesda. Él dijo, Señor, yo no tengo nadie quien me ayude. Pero viejo, tienes frente a ti a Jesús. Claro. Tienes frente a ti al que todo lo creó. Tienes frente a ti al que dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo era con Dios. Y a través de él todo fue creado. Entonces él es el creador de todo. Tienes frente a ti al que con solo hablar todo lo puede hacer. Y es que, ¿sabes? Creo que nosotros como, por ejemplo, fallé. Uno de los errores que nosotros podemos tener es confiar plenamente o ciegamente en la otra persona. Ok. Y cuando yo confío ciegamente y deposito toda mi confianza en un ser humano, ese ser humano en algún momento me va a fallar. Me va a fallar porque no puede haber totalmente perfección en él. Entonces, cuando yo deposito eso y viene el momento difícil del error o de la fractura en la otra persona que yo miré, equivocadamente lo hacemos porque dejamos de mirar a aquel que va a restaurar completamente mi vida. Esta persona tiene una gran enseñanza para mí, me acompañó, claro, miré a Dios a través de su vida, pero
pero es nosotros como personas restauradoras de otros, creo que nuestra tarea es señalar menos, amar más y conducir plenamente a Jesús a las personas. Totalmente. Porque si nosotros no conducimos a las personas completamente a los pies de Jesús, no van a conocer la verdadera restauración. El día que no estemos nosotros, esa persona no va a saber a qué acudir. No va a saber a dónde ir. Si ya no te encuentra, esa persona se va a perder. Nuestra tarea no es acumular personas a nuestro alrededor, sino que ser como Juan el Bautista. Me encanta esa parte de Juan el Bautista, que fue en decadencia. Su ministerio fue, miren, aquel que es digno, el reino de los cielos se acercó a través de él, mírenlo a él, y yo, en picada, hasta que le mocharon la cabeza. Siento que nosotros tenemos que hacer eso, conducir a las personas, aquellos que hacía Jesús, miraba a la gente en el desierto y tenía compasión de ellos, los miraba como ovejas sin pastor, iba y los atendía. Wow. Eso era la verdadera restauración, pero es cuando Dios interviene totalmente en la restauración. Entonces, uno de los ejemplos, creo que es Pedro. Después de negar a Jesús, Pedro regresa a chambear en el barco, a la pesca, a la panga, como sea. Brother, negaste a Jesús, o sea. Y es fácil señalarlo, pero a Jesús no le importó eso. Jesús fue por él de nuevo. Le dio una oportunidad, lo restauró. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces me negaste, 3 veces te pregunto si me amas. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. ¿Estás listo? Porque ahora sabes lo que es fallar y sabes lo que es restaurar. ¿Lo sabes? Ahora hazlo. La religión los tiene a todos lejos de mí. La religión no restaura a nadie. Al contrario, la religión se hizo para condenar al hombre. Así es. Sin embargo, yo, que ahora vivo dentro de ti, estoy para restaurar. Condúcelos a mí. Creo que esa es la tarea del cristiano. Creo que, y fíjate, quiero compartirte algo que por experiencia propia lo entendí en un momento de oración y se lo he compartido a una cierta cantidad de personas con las que lo he tocado la conversación. Y también lo he compartido en momentos en los que estoy dando consejería o en los que estoy tratando de ayudar a alguien a ser restaurado o levantarse, ¿no? Creo, algo que yo he entendido, esto lo voy a decir como algo que Dios a mí me ha hecho comprender. Porque mencionabas tú ahorita, llegamos a la iglesia, venimos de un mundo afuera a lo mejor donde fuimos lastimados, fuimos vituperados, fuimos traicionados, porque tú lo has mencionado, en el mundo real se sufre, en el mundo real se traiciona, en el mundo real pasa de todo. Sí. Entonces llegamos a la iglesia, vemos al pastor, que a lo mejor Dios lo usa en milagros, el pastor te da una palabra y a lo mejor los primeros días, como ve el pastor que eres una persona que necesita, te atiende un tiempo, te da toda la atención. A lo mejor los hermanos están sobre ti, eres la figura que acaba de llegar a la iglesia, no sé. En contexto, a lo que voy es que creo que lo primero que Dios hace en tu vida para que llegue esa restauración en tu a ti, esa restauración divina, es hacerte entender por medio de la decepción que a quien necesitas es a Él. Wow. Y no al ser humano. ¿Sí me explico? Sí. Le decía yo a una muchacha que era líder de la iglesia, que después le nombraron pastor y fue a pastorear. Le dije, si tú superas la decepción de tu pastor, aprobaste. Bien. Si tú superas que tu pastor es un ser humano que te puede fallar, que no debes de esperar que todo el tiempo esté orando por ti o que va a estar ahí todo el tiempo que lo necesites, que a lo mejor hizo algo que te decepcionó, que te quebró, que te rompió, que no esperabas de él. Es mi pastor, ¿cómo puede ser posible que me haya lastimado mi pastor, mi líder? Pero cuando pasas esa prueba y aún así sigues adelante, sigues buscando de Dios e incluso te sigues quedando al lado de ellos, porque David lo dijo, yo no voy a tocar el ungido de Dios aunque se esté equivocando. Wow, buenísimo. Entonces yo digo, es mi pastor, pero si está ahí es porque Dios lo llamó. Sí. Es el líder, si está ahí es porque Dios lo llamó.
Entonces, si tú superas la decepción de ello, yo estoy completamente seguro que eso viene de parte de Dios a nuestras vidas, a nuestra alma, para que aprendamos a depender totalmente de Dios. Sí, sí, completamente. Necesitamos totalmente desprendernos, porque Pablo lo dice, ay, yo les hablo a ustedes como niños, necesito todo el tiempo darles leche espiritual en vez de darles carne. Sí. Necesito que corten ese cordón umbilical y que comiencen ahora, en lugar de estar disputando si son de Apolos o de Pablo o lo que sea, ustedes digan, yo soy de Cristo. Sí. Yo no les enseñé eso. Y muchas veces estamos más enfocados en decir, mi pastor, y no estamos viendo a Dios. Sí, correcto. Y no estamos buscando a Jesús. Todo el tiempo estamos esperando, le voy a marcar a mi pastor porque mi mamá está enferma, porque tengo a alguien enfermo. Pero, ¿qué no tienes el Espíritu de Dios tú también en tu vida? Claro. ¿Qué no tienes tú también ese mismo Dios poderoso que puede hacer las cosas a través de ti? Pero ¿qué pasa? Tu mirada no está en Dios, tu fe aún no ha aumentado. Dice la palabra de Dios que hay fe a los tobillos, hay fe a las rodillas, hay fe a los lomos. Bien. Y hay una fe en la que estás totalmente sumergido. Entonces, para llegar al incremento de tu fe, tiene que llegar esas decepciones a tu vida donde decir, no puedo estar dependiendo todo el tiempo de mi pastor. Ahora yo tengo que doblar mis rodillas, tengo que esforzarme por buscar al que es perfecto. Sí, a veces estamos tan dependientes de la oración de otros que nos olvidamos que Jesús en la cruz ya lo hizo todo y abrió el camino Todo y el ya lo acceso hizo, completo así para que es. podamos ir directo con Él. No hay un intercesor entre Dios y los hombres, solamente Cristo Jesús a través del sacrificio en la cruz nos abrió el acceso completo para que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces a veces nuestra vida se frustra porque estamos esperando la oración de X persona o de aquella persona y dependemos de eso. Nuestra vida no puede depender de eso. Mi vida tiene que depender solamente de mi relación que estoy cultivando todos los días, yendo a su presencia, teniendo tiempo con Él, dependiendo de Él. Pero cuando mi vida depende de otra persona, hermano, en algún momento se va a quebrar, nos vamos a frustrar y por algún proceso vamos a tener que pasar porque Dios sabe que a veces esa persona se convierte hasta en un ídolo en nosotros. Sí, totalmente. Está antes de Dios, o sea, no corres y te arrodillas, no, corres a buscar a otra persona, como si esa persona tuviera una varita mágica o tuviera un acceso directo al cielo que tú mismo también tienes, hermano. O sea, Así es, ¿me explico? totalmente. Entonces, dijo David en 2 de Samuel capítulo 24, verso 14. Y David contestó a Gad, estoy en un grave aprieto. Ahora bien es preferible que caigamos en manos del Señor, pues su bondad es muy grande, y no en manos de los hombres. Porque qué conveniente es para el ser humano caer en manos de Dios, que es grande en misericordia, que tiene compasión, que antes de ser juez es tu Padre, que caer en manos de hombres, porque el hombre está buscando su conveniencia. El hombre a veces mezcla lo que le conviene, mezcla sus emociones, mezcla cosas personales de él, lejos de buscar el bien de la otra persona. ¿Me explico? O sea, te quiero bien, pero bajo mis condiciones. No sé si me explique. Sí, claro. Entonces, David lo entendía bien. David sabía que David conocía a Dios. Lo adoraba, era un fiel adorador, era un hombre que amaba a Dios y sabía que Dios era más compasivo del hombre. El hombre cuando se llena de maldad o de odio, lo que quieras, el hombre es malo, su naturaleza es mala. Entonces, David entendía muy bien esa parte y creo que nosotros podemos entender bien la parte donde siempre va a ser mejor caer en las manos de Dios, que no solamente perdona, sino restaura, y el ejemplo nos lo da con el buen samaritano, con el hombre que miró a aquel que estaba golpeado y le puso vino, le puso aceite, lo vendó, lo subió a su caballo y lo llevó al mesón, y no solamente eso, sino que pagó para que lo cuidaran y pagó
Y todavía dijo, voy a volver y si necesitas, si hiciste más gastos, no importa, yo lo voy a pagar. Entonces, ese verdaderamente es Dios, aquel que está dispuesto a hacer algo más que el hombre en nuestra vida. Pero es una gran enseñanza para que nosotros confiemos en el hombre, pero no ciegamente, no depositando nuestra confianza totalmente en un ser humano, que es igual que nosotros. En algún momento vamos a fallarle a los demás. En algún momento les vamos a quedar mal a alguien. Así es. Sí, en algún momento vamos a fallar. Yo creo que yo pasé por un proceso de liderazgo. Fui líder de jóvenes, fui líder de alabanza. Y muchas veces me equivoqué. Hay personas que hasta la fecha sigo orando por ellas, por su restauración. Porque a veces tú tomas decisiones que piensas que en el momento son las correctas, son las indicadas, pero te puedes equivocar, ¿no? Te puedes equivocar. Me ha pasado. Sí, creo que también es parte de la trascendencia a un nuevo nivel espiritual. Porque dice la palabra de Dios, lo dice Pablo, aquel que nos llamó a la buena obra la va a terminar algún día hasta la venida de Cristo Jesús. Quiere decir que todo el tiempo vamos a estar aprendiendo hasta su venida, a través de diversas pruebas, a través de diversas... Pedro dice, hermanos míos, siéntense dichosos cuando estén pasando por pruebas. Ajá. Yo creo que cuando alguien está pasando por pruebas no se siente dichoso, para nada. Pero creo que fíjate, ahorita mencionabas algo y me acordé de algo bien interesante. De por qué David constantemente tenía su mirada en Jesús y entendía lo que él estaba haciendo referente a lo que sucedía con Saúl. Pero no solamente las personas a veces influyen en que no seamos restaurados, o como decías, bueno, quiero levantarte pero bajo mis condiciones. A veces las condiciones mismas de nosotros nos impiden que haya una restauración en nuestra vida. Te voy a contar una historia que está en la Biblia. Hay una historia en el libro de Cantares. Cantares capítulo 5. Dice la Biblia, dice, te lo voy a parafrasear. Estaba una mujer en su casa preparándose para dormir. En ese momento, llega el novio y toca la puerta. Sí. Toca la puerta y se supone, y en una investigación que yo hice, que en aquel tiempo, en la casa de la mujer se acostumbraba que la puerta tuviera como una clase de espacio para que el amado pudiera llegar, introducir su mano, y sin que la mujer fuera y abriera la puerta, él pudiera abrir la puerta para entrar a su casa, porque el hombre había salido por provisión, iba a traer bendición a su casa. Es el simbolismo de lo que está hablando el versículo. El hombre sale, pero estaba hablando de Jesús, está concatenando la historia sobre Jesús, de cuando él va a llegar a la casa. Entonces, en ese momento llega el amado, toca la puerta y la mujer empieza, el amado ha llegado, el amado está aquí, pero yo ya me puse sobre mi cabeza. Menciona que se puso algunas clases de aceite, pues. Ya estaba cómoda. Dice que se había puesto una vestidura que no era presentable para él, y se empieza a preocupar por miles de cosas. Se empieza a afanar, mi cabello, mi vestidura, mis zapatos. Se empieza a afanar por todo, y se comienza a olvidar de que el amado está en la puerta tocando. Y ella empieza a buscar de todo, y para cuando ella sale, el amado ya no está. Muchas veces llega Jesús a tu vida para traer una restauración, pero estuviste tan afanado, ocupado en otras cosas, puede ser en líderes, en amigos, en pastores, en la escuela, en muchas cosas, que cuando ya quieres buscar al amado, cuando ya quieres que haya esa restauración en tu vida, va a ser más complicado. Porque después te narra la Biblia que esta mujer sale a la calle para buscarlo, desesperada. Y dice la Biblia, en la traducción que tenemos nosotros, que es la Reina Valera, que unos hombres llegan y la golpean. Sí. Pero hay una versión que en el original te lo describe, que realmente la golpearon y abusaron de ella. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, por distraernos de no poner nuestra mirada en Jesús, los hombres que llegan y abusan de nosotros de una manera emocional,
son sobre las que nosotros pusimos la mirada. Esos afanes los podemos unificar de esta manera, que las personas, los pastores, los líderes son los afanes en los que nosotros ponemos nuestra mirada y abusan emocionalmente nosotros, Sí. porque depositamos nuestra confianza en ellos en vez de depositar nuestra mirada sobre Jesús. Fíjate que hace poco estuve estudiando ese capítulo de Proverbios, no, de Cantares, De perdón. Cantares. Lily Goodman tiene una canción de esa, ¿no? Sí, Si no, ves no, a la mi verdad. amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él. Sí, estoy enfermo de amor. Eh, Y también hay algo bien interesante sobre eso que estás de la palabra estoy enfermo de amor, porque en Apocalipsis también lo dice. Fíjate que la mujer representa la iglesia. Así es. Y cuando viene el amado, yo no sabía lo de la cerradura, ¿no? De cómo el amado Ok. podía entrar. Sin embargo, la mujer que representa la iglesia y está vamos a darle un poquito otro enfoque, está dentro de su comodidad, ya está por descansar. Y pudiéramos decir, ok, tuvo su día y tuvo su afán del día. Los líderes que estamos a veces sirviendo y nos afanamos y nos olvidamos del amado. Entonces, cuando el amado quiere pasar tiempo con nosotros ya estamos en la comodidad de decir, qué flojera. En los afanes de las Nos responsabilidades. olvidamos del encuentro real que puede traer la restauración y el descanso que no nos puede dar una noche de sueño, sino el descanso que nos puede dar Cristo Jesús en nuestra alma, que es la restauración del día que más necesitamos. O sea, al final vamos y nos acostamos y decir, y Dios ahí está esperando como diciendo, hay algunas cosas que necesitamos hablar del día. Claro. Hay algunas cosas de las cuales te tengo que liberar, hay algunas cosas de las cuales te quiero dar descanso, pero está en nuestra comodidad. Entonces cuando vamos, hay un texto que dice que su amado dejó como el olor, como el olor en la cerradura. Entonces ese olor a veces creo que era mirra. ¿Era mirra? Así es. ¿Sabes que la mirra es un aromatizante que a veces se le pone a los muertos? Okay. En tiempos bíblicos se le ponía a los muertos. A veces la mirra, lejos de simbolizar algo bueno en nuestras vidas, está simbolizando la vida muerta espiritual que vamos llevando, que necesita una restauración, porque la mirra vino para vida. Sin embargo, se convirtió en parte de nuestra muerte espiritual. Es algo que ahí está. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta de que hemos muerto espiritualmente y necesitamos la restauración espiritual a Cristo Jesús, que venga y nos dé vida de nuevo. Entonces la mujer, cuando se da cuenta de que el amado ya no está, lo descuidó, entonces ahora la mujer está expuesta y empieza desesperadamente a buscar al amado. Y vienen esos hombres que la golpean, y está bien dicho en lo que tú dijiste. Acabo de escuchar una enseñanza de Fernanda de Brunet que habla de eso, de cómo a veces me voy a poner en cuenta cómo a veces podemos abusar de la iglesia o han abusado de la iglesia, de modo de que se mira como la novia de Cristo, esa mujer de la cual han abusado mucho, extrayéndole, golpeándola, mirando otro enfoque distinto, y hacemos a un lado de que la iglesia es la novia de Cristo. Somos la novia de Cristo. Entonces, lejos de darle un trato excelente digno y una restauración y ayudarla a encontrar a su amado, nos aprovechamos de ella. Ahorita que hablas de que la novia es la representación de la iglesia, también, porque ¿cómo explicas que se supone que la iglesia es la casa de Dios, es el lugar donde habita Dios y todo? Hay tantas personas que llegan a la iglesia buscando una restauración y no sucede nada en su vida. Porque hay personas que tú las ves un domingo, que van a la iglesia, oran por ellas, se tiran al piso, se revuelcan, dan 5 vueltas, lo que tú quieras, pero llegan a su casa y son las mismas personas de siempre. Entonces, a veces, la novia, que es la iglesia, está afanada en su cabello, en su vestidura. ¿En qué? En lo atractivo. En lo atractivo. Bien. Y por eso vemos a tantas iglesias hoy en día que están llenas de pantallas, están llenas de luces, están llenas de todo, pero no está la presencia de Dios en ese lugar. Por lo tanto, ¿cómo puede haber una restauración divina en un lugar donde no habita el Espíritu de Dios, como Isaías lo dijo? Para que haya una restauración en los quebrantados del alma,
tiene que estar el Espíritu de Dios Bien. sobre la iglesia. Cierto. Pero ¿qué pasa? Está afanada con tener la mejor iglesia, con tener los mejores sillones, con tener lo mejor de todo, lo mejor tecnológicamente, pero nos estamos olvidando de la parte más importante, que es tener al Consolador dentro de la iglesia, Sí. al Paracleto, al Espíritu Santo. Correcto. Y a veces es esa parte de lo que tú dices, estamos abusando de la iglesia, voy a decir algo que a lo mejor puede ser muy fuerte, pero estamos constantemente nosotros golpeando a la figura del Espíritu Sí, es Santo. correcto. Estamos constantemente, incluso, y esto fueron palabras de una persona que yo considero un gran hombre de Dios. Él dice, cuando tú le estás fallando constantemente al Espíritu Santo, él se siente como cuando una mujer es violada incluso. Se siente un aspecto fúnebre. Se siente en las personas como si algo estuviera muerto. Tú has visto cuando alguien está muy triste, tú has pasado por momentos muy tristes en tu vida, no funcionas al 100%. Ajá, correcto. Tu mente, cuerpo, alma, espíritu no está conectado, no, estás como divagando, estás en una parte donde ni siquiera comprendes qué está sucediendo, a lo mejor no te ha caído el 20, no estás en tus 5 sentidos. Y eso pasa con el Espíritu Santo. Dice la Biblia, esto lo puedo resumir de esta manera, cuando la Biblia dice, el Espíritu Santo constantemente nos demanda a decir, por favor, no me contristes. Bien. Porque no voy a funcionar bien en la iglesia, y al no funcionar bien en la iglesia no puedo traer una restauración divina en las personas. Correcto. ¿Por qué? Porque vivimos en iglesias contemporáneas donde el Espíritu Santo está contristado. ¿Por qué? Porque estamos poniendo más enfoque en las pantallas, porque estamos poniendo más enfoques en los diezmos, porque estamos poniendo más enfoque en tener lo mejor en la alabanza, pero los de la alabanza no están santificados. Wow. Tenemos nuestra mirada en todo menos en tener contento al Espíritu Santo. Es correcto. Entonces, para encontrar esa en retrospectiva, para encontrar esa sanidad divina, necesitamos tener a la figura del Espíritu Santo completamente dentro de nosotros, pero de una manera saludable. Porque yo no solamente quiero, César, que el Espíritu Santo me diga, yo viví con ustedes en la tierra, porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús se fue, Él dijo, yo les voy a dejar un consolador. Sí. Pero yo quiero llegar a aquel día y Él me diga, cuando yo estaba en la tierra, tú fuiste mi amigo. Wow, buenísimo. Tú fuiste mi amigo. Sí, ¿te imaginas al Espíritu Santo diciendo? Y constantemente la Biblia dice, ahorita te mencionaba lo de que estoy enfermo de amor, dice en Apocalipsis. ¿Por qué te menciona esa parte en las cartas, estoy enfermo de amor? Porque es cuando le está hablando a la Odisea, creo, ¿no? A la iglesia de la Odisea, o alguna de las iglesias, la verdad no recuerdo, pero le dice, estoy enfermo de amor, porque es como cuando tú le quieres dar un beso a tu esposa, pero si tú sabes que tu esposa en ese momento, y incluso a lo mejor tú lo viste, acaba de besar a otro hombre, le está diciendo, estoy enfermo de amor por ti, no me resisto, tengo tantas ganas de darte un beso, pero sé que acabas de besar a otro hombre, no puedo estar contigo. Wow. Y a veces Dios y el Espíritu Santo está así con nosotros. Tengo tantas ganas de estar en intimidad contigo, te dice el Espíritu Santo. Cierto. Pero sé que acabas de satisfacerte en el pecado y no con otros ídolos. Con otros ídolos. Te acabas de estar en tu propia satisfacción, tus sentidos los satisfaciste con pecado. Sí. Y estoy tan enfermo, dice la palabra de Dios, incluso que Jesús nos anhela. El Espíritu Santo nos anhela fervientemente. Hay una parte y dices tú, Señor, pero ¿cómo puede describir? Yo a veces le preguntaba que tú estás desesperado por tener una relación conmigo, pero a veces hay que entender que a ese nivel es el amor de Dios hacia nosotros. Esa es la manera en la que el Espíritu Santo constantemente quiere estar con nosotros, en esa intimidad constante, porque principalmente para poder tener nuestro corazón y nuestra alma sano, lo necesitamos a Él completamente, al Espíritu Santo. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Creo que
Ha sido un gran tema donde hemos escudriñado parte de lo humano y parte de lo divino. Quedémonos con lo divino, tengamos relación personal con el Espíritu Santo, que sea nuestro consolador, nuestro restaurador. Pongamos nuestra mirada fija siempre en Cristo Jesús, porque podrá fallarnos quien tú quieras, pero Él jamás fallará en nuestras vidas. Amén. Así que gracias, Abraham, por haber estado en este episodio con nosotros. Gracias, César, a ti en La por Barca invitarme. Podcast. La Y Barca. se va a repetir, se va a volver a repetir. Más Amén. adelante Primeramente lo Dios. volveremos a tener. Gracias, amigos, comparte este material, envíaselo a algún amigo, a alguna persona que va a ser de mucho agrado para él, de mucha bendición. Y nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga.